Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Veras and Friends. Como siempre, como todos los domingos a las 10 de la noche, tenemos una entrevista, un entrevistado de lujo de un podcast de lujo. Bienvenido, Gon, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy bien, muy bien. Muy domingo, ¿no? Como estábamos hablando antes. Pero la verdad que feliz de esta invitación y poder participar acá de estas entrevistas que estás haciendo, que están muy copadas. Sí, la verdad es que este domingo es hermoso. Es un domingo perfecto de lluvia, paz, tranquilidad. Y bienvenidos a los amigos de Extra Gamer, que es otro medio compañero de Zona Sur. Si quieren, los invito a seguirlos ahí como un pequeño chivito. Justo en la previa estábamos hablando de Cyberpunk y sus problemas. Un montón de cositas más lindas que quizás si lo ven en el diferido se lo perdieron. Así que para la próxima quizás pueden estar para las personas que no lo están viendo ahora en directo. Pero bueno, voy a comentar un poquito cómo funciona el Veras and Friends. Y es que es un programa especial que se transmite acá en mi canal de Twitch de Hipster OK. Y lo voy a estar entrevistando en este caso a Gonza. Y vamos a, no sé, charlar, debatir, hablar un poquito, quizás discutir, quizás nos agarramos a las piñas. No creo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ojalá. No prometemos nada. Pero bueno, la duración del programa es más o menos una horita y media. Quizás si nos copamos un montón hablando. Recuerden que ustedes pueden ir charlando con nosotros. Voy a estar leyéndolos de a poquito, de a medida que lo vea necesario. Si tienen alguna pregunta que le gustaría hacer a Gonza, genial, la dejamos anotada y quizás la podemos utilizar. No le puedo prometer que vamos a leer todas las preguntas porque sería un poco caótico. Pero bueno, si no hay piña siento que desperdicié mi tiempo. No, se pone Vamos bien. a ver, no podemos prometer nada, pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. Sí, vamos a ver. Esperemos que sea de su agrado. Y bueno, empecemos con las preguntas introductorias, si querés, que es Gonza Fer 7. Dígame. Podcaster de Maravillosa Jugada. Sí, señor. ¿Qué más haces? ¿Qué otras cosas estás haciendo actualmente? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Te podemos encontrar en todos lados como Gonza Fer, o no? Sí, señor. Gonzafer 7 en todos lados. Bueno, como bien dijiste vos, participo de Maravillosa Jugada con 3 colegas más, amigos ya, que los quiero un montón. Así que 2020 empezamos con este proyecto de Maravillosa, que la verdad que fue como uno de los grandes highlights de mi año pasado. Y a partir de este año empecé también mi propio canal de Twitch, donde estoy ahí también explorando un poco todo este mundito de Twitch, por ahí desde otro lado, ¿no? Más desde por ahí, de un contenido por ahí más personal, ¿no? Jugando, también teniendo espacio, no sé, para hacer recomendaciones de otras cosas que escapen al gaming, de cosas que son de interés para mí, no sé, literatura, películas, de todo un poquito. Siempre por ahí con un foco más fuerte en los videojuegos, pero es algo que estoy explorando. Recién empecé, hace muy poquito, hace menos de un mes que empecé mi canal también. Por suerte por ahora nos está yendo muy bien, me está yendo muy bien. Pero sí, por ahora, digamos, esos son como mis 2 grandes proyectos. Varias cosas planificadas para este año también. Por ahora las dejamos ahí en suspenso. Esperemos que se puedan ir dando. Pero por ahora esos son como mis 2 lugares más importantes. Y bueno, siempre en Twitter, ¿no? Que es como mi plataforma adicional, donde también busco crear un poco de contenido, ¿no? Hilos y demás. Claro. Voy a leerte la primera pregunta que me pareció maravillosa. Dale. ¿Ese look es natural o lleva productos encima? Te preguntaba Raba. No, esto tiene mucho cuidado encima, ¿eh? Me levanto todos los días a las 7 de la mañana para ponerme mis cremas. No. Todo natural, chicos. Qué lindo, qué lindo. Antes de empezar con el podcast de Maravillosa, Sí. ¿hiciste otras cosas? ¿Qué otras cosas hiciste referidas a gaming?
nunca desde un punto más, digamos, de vista más profesional, ¿no? Siempre como por ahí más amateur, desde mi lado, mi canal y demás. Pero nunca desde otra plataforma. Maravillosa Jugada fue como mi primer proyecto profesional dentro ya a full en la industria. Antes, de nuevo, esto que te mencionaba, capaz en Twitter, ¿viste? Haciendo comunicación por ahí desde mi lado, pero a otra escala mucho más pequeña, ¿no? Como que siempre fui siempre me interesó analizar, siempre me interesó investigar y demás, pero como que Maravillosa fue como mi primer proyecto importante. ¿Cómo se formó Maravillosa? Porque recién comentabas que son ahora amigos, pero ¿cómo fue esta conexión, esta búsqueda? ¿Ellos te encontraron a vos? ¿Ya se conocían previamente, pero no eran cercanos? ¿Cómo fue eso? Y la verdad que esto fue obra y gracia de nuestro Nick Fury, ¿no? Que fue Lucas. Que yo a Lu lo conocía también de Twitter, nos conocíamos, digamos, de redes sociales, pero nunca en persona. Y fue así, ¿no? Digamos, un día él me propuso, che, mira, quiero empezar un podcast de videojuegos, me interesaría que estés. Y bueno, ahí como que se empezó a formar. Yo, por ejemplo, a Jess no la conocía de antes, no nos seguíamos tampoco. Viste cómo es a veces ese mundo, ¿no? Que vos tenés como tus propias burbujas y a veces, por más que compartas cosas en común, hay burbujas que no se tocan porque no tenés contactos en común o no sé, no se dio justamente la oportunidad para que suceda. Y bueno, Lucas nos presentó ahí y se formó el proyecto, ¿no? Nos juntamos, tuvimos un par de reuniones ahí como para charlar qué nos interesaba, dónde queríamos ir, qué queríamos hacer. Y la verdad que fue increíble porque creo que conectamos desde el día uno, ¿no? Teníamos bien en claro lo que queríamos, cuál era el objetivo que teníamos también, cómo queríamos hacerlo, que es lo más importante, ¿no? Creo que ahí estuvo el diferencial, que conectamos muy rápidamente con cómo queríamos hacer las cosas. ¿Y cómo fue que dijiste, bueno, quiero aceptar hacer un podcast, me quiero animar? ¿Cómo fue este primer paso? Fue un Más... tema, fue un tema, la verdad que fue un tema importante eso, ¿no? Porque como que al principio uno siempre tiene o por lo menos yo tuve la incertidumbre, ¿viste? Es decir, y mirá, no sé si estoy como preparado para hacerlo, no sé si voy a encajar bien, como que era mi primer proyecto, nunca había participado de otro proyecto. Pero la verdad que después es como que después de tener estas primeras reuniones que te decía y demás, ves que conectás muy rápidamente con otras personas, te motiva un poco, ¿no? Como que te despierta esa llama que tenés adentro y la potencia. Entonces es como que en ese momento dije, me voy a sacar todos esos prejuicios y los temores por ahí que uno tiene de emprender al principio y le di para adelante. Dije, mirá, la verdad que literalmente mi pensamiento fue, ¿qué puedo perder? O sea, realmente no tenía nada para perder. Me arriesgo y veo qué pasa. Si el día de mañana no me gusta o no funciona, bueno, quedará como un recuerdo de un primer intento en algo. La verdad que por ahora funciona de maravilla y creo que eso es importante, ¿no? Creo que sí. Siempre que a veces por ahí alguien me pregunta y me dice, como dice, che, mira, tengo ganas de empezar esto, tengo ganas de hacer otra cosa, pero no me animo. Yo le digo, mira, yo estaba en el mismo lugar. Le digo, la verdad que si te tengo que dar un consejo es arriesgate e intentalo. Intentalo. De última, después, si no funciona, no funciona. Te llevas toda esa experiencia del intento, que lo pudiste hacer o no. Pero para mí siempre hay que intentarlo. La verdad, posta que me tengo que basar en mi experiencia personal y decir, sáquense los miedos y juéguensela, que generalmente sale bien. Cuando uno le pone las ganas a algo, generalmente sale bien. ¿Cuál fue el mejor momento que tuviste con Maravillosa? Que vos decís, este momento, esta semana, este día, se dio todo bien y magníficamente perfecto. Uh-huh. Es difícil, hubieron muchos. Pero creo que si tengo que decirte uno, como que para mí uno que fue una especie de un antes y un después, cuando hicimos un stream solidario, Sí. el primer stream solidario que hicimos, que en Twitch, creo que fue uno de los momentos más, para mí uno de los momentos más importantes que sentí en este año, ¿no?
Además, obviamente que la primera grabación de podcast también, ¿no? Porque, bueno, fue la primera vez. Nosotros encima grabamos el primer podcast de manera presencial en un estudio y después vino la pandemia, o sea que solamente lo vimos una vez en persona, o sea, sacando las reuniones previas, ¿no? Pero grabamos una sola vez juntos. Y ese, digamos, fue importante, pero yo creo que si tengo que elegir uno solo, que fue un antes y un después, fue el stream solidario. Porque además sentimos un montón como de colaboración de pares, ¿no? De un montón de medios que por ahí nosotros consideramos también mucho más grandes que nosotros o que estaban hace tiempo, y sentir que había ahí como bancada y que te reconocen como un par, finalmente, yo creo que ahí fue uno de los puntos para mí que dije, ok, las cosas están empezando a salir bien de verdad, o sea, como que realmente está despegando todo un montón. Yo creo que para mí ese fue el momento. Claro. Por acá te estaban halagando, se presentó el club de fans de Gonza que te decían, bueno, Quiero. menos mal que aceptaste porque sos un grosso. Yo ya no cuento los años con el calendario actual. Para mí es AG y DG antes de Gonza y después de Gonza. En marzo se cumple un año. Claro, en marzo se cumple el primer año de Maravillosa Jugada, porque nuestro primer podcast salió en marzo, que fue el de Journey. Así que es muy groso. Si tengo que decir todo lo que crecimos en un año, para mí es una barbaridad. ¿Sabes que las historias buenas, las historias de triunfo, siempre están lindas, pero uno a veces no se prepara tanto para los malos momentos? Sí. Para uno cuando escucha una historia de alguna persona que le está yendo bien, dice, che, y bueno, ¿y cómo fueron sus dificultades? ¿Cuál fue el momento más difícil para Gon? ¿Cuál fue este momento que estuviste ahí abajo que decís, sí, uff, sigo? A ver, este fue un año muy complicado, ¿no? Fue el año pasado, digamos, 2020. Fue un año muy complicado para todo el mundo. Pero en lo particular para mí, yo creo que el gran desafío fue balancear las dos cosas, ¿no? O sea, balancear, como siempre digo yo, tipo, mi trabajo Clark Kent, ¿no? Que es como mi trabajo, ¿no? Lo que me mantiene, digamos, mi carrera, digamos. Y balancearlo con crear contenido fuera de eso, ¿no? Hay veces que realmente son momentos muy cansadores porque literalmente uno termina de trabajar y empieza a trabajar en sus proyectos, entonces sentís como que no tenés un descanso a veces, ¿no? Estás todo el tiempo encantado igual, ¿no? O sea, porque realmente es lo que a mí me apasiona, mis proyectos personales, pero realmente a veces uno tiene la barrita de energía bastante en rojo, ¿no? Como si fuera un Sims. Creo que realmente, si tengo que decirte, un momento difícil de este año fue ese. Además, sumado, ¿no? Situaciones personales, ¿no? Que por ahí atravesé momentos bastante complicados este año y tener que balancearlo con las dos cosas a veces se complicaba un poco, pero la verdad que tengo que agradecer que tuve siempre bancada con un montón de amigos, con mis colegas también. Para mí eso es súper importante, ¿no? Momentos en los cuales por ahí uno está flaqueando un poquito, tener a alguien ahí que te empuje. Por un lado creo que ese es el momento más difícil, pero te digo, así como lo malo tuve lo bueno, ¿no? Que decir, encontré una manera como de sortearlo y cuando te salen las cosas bien o cuando estás así mal, viste, y sentís como que se despeja un poquito esa nubecita negra que tenías ahí arriba, te da más ganas de seguir. Pero cuando estás en la nube es complicado, ¿no? El momento es complicado. ¿Te sentís acompañado por el equipo? Porque, a ver, hay gente a la que le cuesta trabajar en equipo y hacer un proyecto en conjunto puede tener sus dificultades. Claro. ¿Cómo es en ese sentido, en ese aspecto? No, la verdad que súper bien, ¿eh? No, es realmente me siento una persona muy afortunada porque con el equipo siempre tuve a alguien que me banque, cuando por ahí uno está más dudando en algún contenido o algo, o en lo personal, ¿viste? Decir, che, mirá, la verdad que no sé, escribí esto y no estoy seguro, me lo querés revisar, o pensé esto, o diagramé esto, y
por ahí uno tiende a ser muy autocrítico, por lo menos yo tiendo a ser muy autocrítico con mis cosas, ¿no? Capaz uno se los tira abajo un poquito. Está bueno tener una persona que tenga una visión dentro de tu equipo y te lo va a ver desde otro ángulo. Además, digamos, toda mi vida trabajé yo en equipos, ¿no? O sea, como que mi trabajo prácticamente era eso, organizar equipos. Entonces es como que tomé esa experiencia y la llevé también al plano de los proyectos, ¿no? En este caso, periodísticos y de comunicación de videojuegos. Y la verdad que, de nuevo, me siento súper afortunado. Súper afortunado porque la verdad que conectamos muy bien, ¿no? Es como que hay una sinergia muy, muy copada en el equipo, entonces todo el tiempo uno tiene una idea, se complementa con otra, salen las cosas muy fluidas, que a veces eso es una barrera, ¿no? En un montón de proyectos, como decías vos, a veces cuesta conectar y construir. La verdad que en ese sentido soy una persona muy, muy, muy afortunada. Qué bien, qué lindo. Ahí Rabat tiene una pregunta para vos. A ver. Dice que es seria. Ok. La gente de la comunidad que te conoce de chico dice que siempre estuviste muy tirado a la comunicación. ¿Por qué no lo habías intentado antes? Es una muy buena pregunta. Por temor, tal vez. A mí siempre me gustó la comunicación, siempre. Pero como que ya desde que era muy, muy pibe, como que me tiré para otro lado. Empecé con algo que después a mitad de camino me dejó de gustar. Y nada, ¿viste? Llega un momento por ahí de tu vida que decís, estoy haciendo las cosas de una manera y no estoy feliz de cómo lo estoy haciendo, entonces quiero probar algo distinto, quiero ir por otro lado, ¿no? Y a veces hacer ese salto requiere un trabajo previo. O sea, a veces hay que jugársela fuerte, hacer un salto prácticamente al vacío en un montón de cosas. No es fácil, con las inseguridades que uno puede llegar a tener y demás. Creo que un poquito va por ese lado, ¿no? Como que sentía como que por un lado había que hacer ese salto, ¿no? Había que tomar esa decisión. Y me sentía como que por ahí no estaba preparado, ¿no? Ahí jugaba un poquito las inseguridades propias de cada uno. De decir, che, mirá, no sé, ¿estaré a la altura? ¿No estaré a la altura? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Entonces ahí uno se empieza a enredar en el cómo lo haría y qué haría y termina no haciendo nada. Y se te van pasando, así como como uno por ahí se le pueden ir pasando los días, se te van pasando los meses, se te van pasando los años, hasta que justo se alinean todas las variables y uno toma la decisión de hacerlo. Creo que mi decisión fue fines de 2019, comienzo del 2020, ¿no? Ahí fue cuando dije, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer algo que siempre quise hacer y nunca me animé a hacer. ¿Qué fue lo que probaste que no te terminó gustando? ¿En cuanto a comunicación o en cuanto a No, qué, porque hoy mencionabas que estabas haciendo algo que no te hacía feliz y quería saber qué era particularmente. No, digamos, yo toda mi vida estudié ciencias, o sea, yo estudié farmacia. Todavía no terminé la carrera, pero la tengo ahí casi finiquiteada. Y toda mi vida pensé que me iba a dedicar a eso, ¿no? Como que sentía que mi carrera iba a ir por ese lado. Hasta que en un momento, digamos, como que dije, no sé si realmente es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? Es como que dije, tal vez tendría que jugármela y hacer algo distinto. Sin dejar de lado, digamos, el trabajo, que es lo que te mantiene, ¿no? Porque realmente, hoy por hoy, mi trabajo, digamos, es lo que me mantiene, lo que me permite justamente tener otras iniciativas y otros proyectos. Yo creo que, digamos que no me disgusta mi trabajo para nada, o sea, lo hago y lo hago, me gusta, digamos, la manera en que lo hago, pero creo que no es lo que me motivaba, ¿no? Es como que no es lo que realmente quería hacer o cómo quería complementarlo con mi vida. ¿Clark Kent trabaja en una farmacia o no se puede decir? No, trabajo como project manager en una empresa de investigación farmacéutica. Ok. Ahí te preguntaba, Leva, si estudiaste comunicación, periodismo o algo por el estilo. No estudié, te digo, siempre estudié farmacia, no es como que fue mi carrera.
Probablemente sea uno de los proyectos que vaya a tomar este año o en el futuro muy, muy cercano. Tengo ganas de estudiar periodismo. ¿En dónde lo harías? No sé, no lo tengo definido todavía. Es como que estoy viendo opciones. No, la verdad es que no lo tengo definido todavía. Si me preguntás hoy por hoy, todavía no lo decidí. Pero es una de las ideas que tengo, ¿no? Como te digo eso, tal vez el día de mañana digo, che, mira, la verdad me gustaría ir por otro lado. Pero es algo que tengo pendiente y que me gustaría hacer, estudiar periodismo en algún momento. Yo tengo 30 años, digamos, es como que siento que hay muchas posibilidades todavía de hacer un montón de cosas. Así que sí, para responder a la pregunta, no estudié ni comunicación ni periodismo. No se nota que son 30 años. ¿Que se nota que más o menos? Menos. Ah, bueno, gracias entonces. No. 30, boludo, parecía que tenía como 45. Momento halagos. Bueno, gracias. Dijiste tirando Se los lo perros. está chamullando, dicen. Sí no en y vivo, no. No en vivo. Sí y no. ¿Sos bueno jugando? ¿Te considerás bueno para lo que puede ser una persona treintañera? Promedio, no. Depende, hay géneros y géneros. Por ejemplo, no puedo jugar FIFA ni soy malísimo. Pero muy malo. En cualquier tipo de juego de deporte soy muy malo. Porque también es como que algo que nunca me interesó mucho, ¿viste? Claro. Entonces es como que no soy tan bueno en eso. Capaz en los RPG sí, porque fue lo que más jugué, ¿no? Ese tipo de juegos en los que por ahí uno tiene que ser más táctico. Sí. Por ahí en eso son como tengo un poquito más de... Por ahí soy un poco más competente. Pero no, digamos, me considero promedio, si se puede decir eso. Okay. No, ni muy bueno, ni muy habilidoso, ni un desastre. Salvo en los juegos que te digo de fútbol, que soy bastante malo. Me gustan mucho los juegos plataformeros, ese tipo de juegos me gustan. Como que siento que esos también me copan. No soy muy bueno, tipo, no te voy a hacer un run perfecto de Hades o un run perfecto de Hollow Knight, porque no, pero lo disfruto. ¿Sos fanático del más grande o te quedás con o sos team plomerucho? Definime el más grande para vos, porque me genera muchas dudas ahora. Estamos hablando de el más grande de la Mega Drive. Al más rápido. Señor, no. Yo soy team plomero. Pero le tengo mucho cariño, ¿eh? Le tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto. Y me ha dado muchos momentos de felicidad en mi infancia. Digamos, Sega me ha dado muchos años de muchísima felicidad. Pero mi corazón es de Nintendo, perdón. Qué lástima. Pero bueno, es el River Boca, ¿no? Es el River Boca. Es un super clásico. Viste que los programas de fútbol suelen ser anti-Boca, dice Rabago. Ya sabía, pero bueno, no puedo ir en contra de mis colores, ¿viste? O sea, la gran N está marcada en mi corazón. No te preocupes, no todos podían aguantar tanta velocidad. No es para cualquiera. Claro. Hablando un poquito de juegos viejos, ¿te acordás cuál fue tu primer juego? Está difícil. Probablemente haya sido el Super Mario. Muy probablemente. Pero la consola que yo más recuerdo, digamos, de mi infancia, fue una Sega Genesis. Me dio los años más felices cuando era chico. Pero bueno, tenía también mi Clone Family, ¿no? Como tenía en todas las casas en ese momento prácticamente. Pero tuve una infancia muy Sega. La verdad tuve una infancia muy Sega. No es para ser tribunero en este programa, pero es una realidad. Porque Sega es pueblo. Sega es pueblo. En Argentina Sega es pueblo. Sí, lamentablemente, porque Nintendo podría haber sido pueblo.
pero bueno, pasaron cosas. Nintendo nunca estuvo del lado del pueblo. No, pero ahora sí, ¿eh? Yo creo que ahora sí. Debatible. Debatible. Justo ahí estaban diciendo que Verazon Friends es anti-Nintendo. Jamás. Che, hay un comentario de Rabagoni que creo que es muy relevante, ¿eh? Sega es pueblo, se confundía de empresa porque salió con la consola más cara de la generación. Se fundía la empresa. Bueno, pero uno está hablando de otro tipo de cosas. Uno está hablando de la Mega Drive, de la Genesis. Las del pueblo. Claro, las verdaderas del pueblo. Igualmente, como pequeño paréntesis, ¿no? Me gustaría hacer énfasis en esto. Me tratan de anti-Nintendo, me tratan de que soy hater. Me han dicho mucho eso. Pero lo tengo acá. La tengo acá, a la Nintendo. Tengo un... Mira. Ey. Así que no me pueden decir que soy hater. Epa. Aparte el más grande tenés ahí. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, cerremos ese pequeño paréntesis. ¿Volviste a jugar a estos juegos que me estabas contando? ¿Al Mario? ¿A algún juego de Sega en estos últimos tiempos? Sí, por ejemplo, en lo particular Super Mario, el año pasado, sacamos un episodio de Maravillosa Jugada y para ese episodio me lo volví a jugar al original, a Super Mario Bros. Porque, nada, quería volver a tener esa experiencia de primera mano, ¿viste? Jugándolo. Está bien, obviamente el port de Nintendo Switch, ¿no? Pero quería volver a tener esa experiencia de volver a jugarlo y demás. Yo suelo rejugar muchos juegos, me gusta eso de volver a juegos para atrás. Sí, me gusta. Como así también me gusta releer libros, me gusta también rejugar. Siempre con su justo espacio, ¿no? Entre cada uno. Pero me disfruto bastante de rejugarlos. Y de Sega he jugado algunos también, he jugado algunos Sonic también. Que son divertidos, siempre está bueno volver a esos juegos. Así que sí, respondiendo a la pregunta, sí, me gusta y he rejugado varios. ¿Qué te iba a decir? Estamos llegando al final de la entrevista, a la primera sección de la entrevista. Bien. Y bueno, justo hablando de los juegos, las maravillosas obras de arte de Sega, al maravilloso Sonic y compañía, que son un poquito obras de arte, cosas que uno quiere un montón. Sí. Y uno, cuando es creador de contenido, suele tener apego por ciertas cosas en particular. ¿Cuál es a la que vos le tenés súper apego? Este producto, esta cosa, esta reacción, esta nota, este podcast, este programa que vos hiciste. ¿Cuál es el que decís, este lo tengo en un pedestal más allá del stream solidario? Algo que hayas hecho vos, con tus propias manos. Fuera, digamos, de lo que fue maravilloso, de mis contenidos personales, ¿te referís? Sí. Y a mí me gustó de algo que hice el año pasado, cuando fue el aniversario de Monkey Island, hice un hilo muy bueno, que a mí considero que estuvo un hilo muy bueno contando cómo fue un poco la génesis de Monkey Island. Creo que esa fue una de las cosas que más me gustó disfrutar hacer el año pasado. Toda la investigación previa para escribir ese hilo y demás, creo que fue una de las cosas que más me gustaron de contenido por ahí personal del año pasado. Le tengo mucho cariño a esa investigación que hice para Monkey Island. ¿Está de forma más o menos accesible en Twitter? Sí, señor. ¿O está escondido, tipo como que quedó ya un poquito en el timeline? No, lo tengo piñado en mi... Buenísimo. Por si quieren... Se los paso si quieren, ahí si lo quieren chequear en algún momento. Sí, estaría genial. Siempre es lindo traer estas cosas. Bueno, ahí me lo tiró el bot. Pero bueno, te lo paso a vos por Discord si querés y lo podés pegar vos ahí. Tranqui que yo... Uy, justo mandaron un nuevo mensaje, yo lo tenía acá. Ahí está, lo mando ahí. Ahí va.
volviendo un poquitito de todas estas cosas que nos componen, de todo esto, estas cosas lindas que hacemos. Sí, sí. ¿De qué se compone el ADN de GON? ¿Cuáles son tus inspiraciones? El gaming sin duda es una de las inspiraciones más grandes que tengo en general. Creo que si te lo tengo que dividir en las tres cosas más grandes o más importantes para mí o que más me gustan, 30% gaming, 30% Star Wars y el otro 33, ¿no? No pasa Star nada. Wars, gaming y Japón. La cultura japonesa. Me encanta. Es algo que a mí me encanta. He visto que has viajado a Japón. Sí, tuve suerte de viajar en el 2019. Principio de 2019, por ahí. ¿Querés comentar alguna pequeña anécdota? Una mini review de cómo es estar en Japón? Es muy loco, es una experiencia increíble. Además fue el sueño de toda mi vida, ¿no? Siempre quise ir, como que nunca se me había dado la oportunidad, viste, por cuestiones económicas o lo que sea. Hasta que en un momento me dije, no, mira, voy a sacrificar un montón, por un par de años, un montón de cosas y poder viajar. Y la verdad que tuve la suerte de poder ir. Se alinearon los planetas y pude viajar. Es una experiencia muy, muy loca, muy distinta. Tiene una manera de vivir muy distinta a lo que es Occidente. En un montón de cosas, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Pero para todos los que crecimos con la cultura, digamos, del gaming y del anime y etcétera, es muy loco, es como ir a la nave nodriza de todas esas cosas, ¿no? A vos que, por ejemplo, que te gusta mucho Sega, ir a los arcades de Sega en Japón, en Akihabara, es una locura. Ir a un centro Pokémon, para el que le gusta Pokémon. Sí, justo te lo preguntaban ahí. Sí, fui a un centro Pokémon, sí. Tuve una foto con un Charizard gigante. Son cosas así muy locas, ¿viste? Que está bien, por ahí para una persona por ahí puede sonar algo superficial, pero viajar te da un montón de experiencias que nada, yo atesoro un montón, ¿no? Conocer gente, conocer otra cultura, y además los fichines. Claro. Ir a jugar a los fichines en el medio de la Meca, ¿no? Es una locura. Posta que es una locura. Justo me quiero destacar un pequeño comentario que vi por ahí que decían que te estaba stalkeando. Se confirma la teoría de Gonster. Se podríamos hacer un... Ay, ¿cómo se llama? Un crossover. No, cuando... no importa. No me acuerdo. Eso es lo que un quería shipeo, vos. claro, un shipeo. Ahí está, un shipeo. Muchas gracias, Rob, también. Ahí está. Ahí está. Se confirmó el shipeo, sí. Pero bueno, el Veras on Friends es más que nada para conocer un poquito a la persona que hay detrás de X lugar, detrás de X cuenta. De traerla a la luz y de que la podamos conocer un poco más. Y justo esta pregunta de qué se compone el ADN de GON, la última pregunta es, ¿tenés algún referente nacional que te gustaría destacar? Es una pregunta muy interesante porque yo hasta antes de empezar con los proyectos del 2020 consumía mucho periodismo afuera. Mucho. Okay. Es como que me sentía como un poco alejado de la industria del periodismo nacional, ¿no? Como que sí, como todo el mundo consumía en su momento no sé, productos nacionales como Malditos Nerds, que en su momento era como lo más popular acá en Argentina en cuanto a gaming. También, no sé, por ahí leía algunas revistas locales y demás, pero siempre como que después me nutría mucho de periodismo afuera. Pero como este año, o a partir del año pasado, empecé a conocer un montón más de la escena local. Y realmente hay un montón de colegas que para mí son personas muy grandes y muy importantes para mí.
bueno, que está en el chat, Nico. Nico para mí es un genio. Nico me bancó en un montón de cosas. Hay un montón de cosas que hicimos y hacemos juntos. No sé, nos consultamos un montón de cosas, charlamos sobre un montón de cosas. Hablar sobre, no sé, lo que sea hasta cualquier hora. Además de que es mi compañera y amiga mía, Jess también. Jess para mí es referente en un montón de cosas, porque es una genia. Me bancó también en un montón de cosas y es una de las personas que conozco que más sabe de gaming ever. O sea, en toda la vida. Además de que se da justo la casualidad de que son amigos míos y que compartimos proyectos, pero realmente yo en un montón de cosas los admiro a ellos y me nutro un montón de lo que saben. Por ejemplo, no sé, también con Axel y Ger de Git Good también tengo una relación muy cercana. También como que aprendí un montón de cosas de ellos. Armar un proyecto, ¿no? Como que más para ellos sé armar un proyecto en lo mío, pero trasladarlo a un proyecto de multimedial, digamos, de videojuegos, como que requiere algunas otras cosas, algunos otros conocimientos del ambiente y demás. Bueno, como que me dieron un montón de manos en eso. Entonces yo realmente posta que los admiro en un montón de cosas. Pero bueno, me pasó esto muy loco, ¿no? De decir de repente, estar como un poco más alienado de lo que es la escena local y de repente empezar a conocer un montón de amigos, que también se dio porque se empezó a dar un montón de exposición a medios y demás. Mismo también impulsado por nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que hay una movida muy buena y es algo muy valorable y que para mí es un diferencia importantísimo, que hay un montón de difusión entre los proyectos compartidos entre todos nosotros. No se da siempre. Y es muy importante, porque si no por ahí de otra, como a mí me pasó de no conocer un montón de proyectos, porque no me llegaban de otra manera, de repente, no sé, hacer un hilo compartiendo proyectos de personas que por ahí vos conectás o te parecen que está copado lo que están haciendo, les da la posibilidad a un montón de otras personas de conocerlos, que por ahí de otra manera no lo tendrían. Y eso es algo muy lindo que se está dando en el último año y todavía sigue sucediendo ahora. Y así conocimos un montón de medios de la escena local, que de otra manera por ahí no lo hubiéramos hecho. Es verdad, sí. Me pasó también que los he conocido a ustedes y he conocido un montón de gente que de otra forma no lo hubiese hecho. No sé, fue como Twitter nos unió. Es que sí, totalmente de acuerdo. Y para hacer un pequeño teaser, un pequeño anuncio, el 14 de febrero vamos a estar en el Verazon Friends con Jess. Está para confirmar todavía. Perdón. Pero sí, si todo se da bien, va a estar acá también y vamos a estar charlando y tengo muchas ganas. Buenísimo. Ya preparé sus preguntas, imagínate. Buenísimo. Y para complementar algo que pasó hoy por arriba, y es que Leva te estaba exigiendo con muchos golpes en la mesa un hilo de Grim Fandango. Y justamente sí. La última pregunta bonus que había preparado era algo referido. Y es que la última pregunta va así. ¿Por qué Grim Fandango es un juegazo muy bien doblado? Sí. Totalmente. Grim Fandango tiene un doblaje que es hermoso. Es muy loco porque, bueno, yo lo estoy jugando en el stream, en mi stream personal ahora. Y nos dimos cuenta y había cosas que yo por ahí tenía bloqueadas en mi memoria, que hay un montón de doblajes argentinos, ¿no? De hecho, como si fueran con acento argentino, de personajes con acento argentino. Tiene un doblaje espectacular. Hay un montón de juegos de esa época que tienen doblajes espectaculares. Es más, yo te voy a ser sincero, la primera vez que jugué Grim Fandango lo jugué en español. Porque en esa época, cuando éramos más chicos y por ahí recién teníamos el acceso a esos juegos, que realmente se jugaban en español. Porque no teníamos por ahí la opción de tenerlos subtitulados o no. No todos tenían esa opción. No era tan popular. Entonces muchos juegos los jugamos en español. Lo mismo que un montón de películas y series, animes y demás. Los veíamos y los consumíamos en español. Y no siempre era latina. La traducción, ¿no? El doblaje, mejor dicho. Así que sí, la verdad que tiene un doblaje que está muy interesante. Nos cagamos de risa porque tienen unos acentos que son medio estrambóticos. Pero sí, la verdad que tiene un doblaje muy bueno. Grim Fandango, top de las aventuras gráficas preferidas de mi vida.
sin duda. Top de las aventuras gráficas. Total. ¿Sabes qué? Totalmente. Para agregar un poquito también al shipeo, sos a la única persona en la que no se la picanteé con la pregunta bonus. Bien, ok. Pero bueno. Pasemos, si querés, Se confirma el shipeo, ¿no? Sí. Pasemos al segundo bloque. Lo pusimos Que... nervioso. No. El segundo bloque está patrocinado por verazategames.com.ar, donde se pueden suscribir por solo 50 pesos para que ayudar a que el periodismo siga siendo independiente y no se alíe con las malas corporaciones. Ahora, como pequeño paréntesis, no estamos funcionando el sistema de suscripción, hay solamente pago único por el momento, pero espero poder solucionarlo pronto. Y bueno, para explicarte un poquitito cómo funciona el segundo bloque, es que decidimos que vamos a tener 3 sobres de los cuales se va a guiar el episodio. De ahí Bien. Tenemos una vía libre para continuar con el tema, pero sin salirse de la temática. Por ejemplo, si el tema es juegos de rol, solo se puede hablar del género sin salir del área. Ok. Los sobres los vamos a estar viendo en postproducción para los afortunados que lo vean en el diferido. Bien. Pero tenemos el sobre A, el sobre B y el sobre G. ¿Qué sobre elegís? Y me estás tentando, pero voy con el sobre G, a ver qué pasa. Bien. ¿Sabes qué? Te voy a contar primero cuáles son los 2 sobres que te perdiste. Dale. Y tenemos que el sobre A es Valorant y los eSports. ¿Se hizo un hueco en el género de los shooters o realmente es un mercado ya saturado? Ok. La pregunta del sobre B era Persona y los JRPGs. Ok. ¿Por qué son tan largos al punto que parecen interminables? Y bueno, tenemos que el sobre G era claramente Grim Fandango y las aventuras gráficas. ¿Por qué crees que fue una moda efímera que no volvió a resurgir? Es interesante esa pregunta. Y ojo, no estoy tan de acuerdo con no volvió a resurgir, porque hace un par de años vimos un resurgimiento de las aventuras gráficas. Sí. Desde otro lugar, pero Telltale trajo un montón de la aventura gráfica de nuevo a la mesa. Tal vez desde otro lugar, pero lo revivió. Después podemos decir si realmente estuvo a la altura o no, o si realmente fue como un revival como nosotros hubiéramos querido. Yo creo que con las aventuras gráficas pasó algo. En ese momento es que se saturó el mercado en un principio, ¿no? Y como nos dieron demasiadas aventuras gráficas en un periodo de tiempo por ahí muy corto. Corto en periodo, hablando de tiempos de gaming, ¿no? O sea, por ahí sí. En 5 años tuviste cualquier cantidad de aventuras gráficas. Y después un poco también creo que fue modificando la manera en la que nosotros jugamos las aventuras gráficas. ¿Por qué? Porque antes las aventuras gráficas creo que iban mucho por el lado de esto que mencionaba antes de lo narrativo, ¿no? Que vos con tus acciones podías tener la idea o el concepto de que estabas tomando acciones sobre el personaje y sobre la historia. Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es caminar un pasillo en una historia que ya está armada, resolviendo puzzles, porque realmente en la aventura gráfica uno va haciendo eso, nada más. La historia ya está, no es que tenemos una verdadera libertad de poder cambiar las cosas. Creo que se saturó un poquito el mercado, ¿no? Como que nos dieron muchas aventuras gráficas. También creo que hubo un desinterés de grandes mentes de la industria de seguir el camino de la aventura gráfica. No sé, porque por ejemplo vos tenés un Team Schaffer con Double Fine que siguió haciendo aventuras gráficas, por ahí juegos más de ese estilo. Por otro lado, ¿no? Como el Broken Age, ponele. Que son por ahí aventuras gráficas más modernas, si se quiere, pero con otro enfoque. Creo que es como todo, viste, hay juegos que duran un tiempo, es una moda, digamos, en un momento en el que se explotan, tenés juegos muy buenos del género, después tenés un montón de copias de esos juegos y se va como abarrotando un poco de contenido. ¿Qué es lo que pasó con Telltale? Los primeros juegos de Telltale, hay juegos de Telltale que son muy buenos, hay juegos de Telltale que son pésimos, que es una realidad. The Wolf Among Us para mí es un gran juego de Telltale. Sí. Y después tenías también, no sé, el juego de Game of Thrones de Telltale, que es una porquería, ¿entendés? Sí. Y es la misma empresa, y los dos son aventuras gráficas, y los dos son muy buenas historias, pero
la ejecución en uno es una ejecución muy buena y en otro es una ejecución, es una historia que no está buena, no tiene ningún componente interesante para seguir contando. Yo creo que me parece que fue por ese lado, ¿no? Como que es un género que en un momento se popularizó mucho y hoy por hoy creo que queda más como con un consumo nostálgico de esa época. Siguen siendo juegazos, pero creo que tuvieron su momento, su apogeo y fueron después decayendo. Sí, porque si te pones a pensar, como decías hoy vos, las mentes creativas siguen siendo más o menos las mismas. Sigue estando Tim Schafer, como mencionabas, y todas estas personas que estaban en la burbuja de Monkey Island. Y Sí. pocas personas más siguieron haciendo esto, por lo menos en la actualidad. Claro. Tenemos juegos como Oxenfree, que se puede considerar una aventura gráfica. Ahí, más o menos. Sí. Bueno, Que, mutaron, ¿no? De cierta claro, manera. que Sí. es como decía Raba, que dice que para mí lo que hizo Quantic Dream es la evolución de las aventuras gráficas. Sí. Es que sí. Es una aventura gráfica distinta, pero sigue siendo una aventura gráfica, ¿no? O sea, tal vez el componente que tenía la aventura gráfica en su momento, en que eran 2D o que era un 3D más rudimentario, como por ahí el de Grim Fandango, pero el componente, digamos, es lo mismo. Es una historia, una narración en el cual uno va tomando decisiones y va modificando lo que sucede. El tema que Quantic Dream, como decía Nico, es como un poco la evolución de eso, porque te presentan como más opciones, donde vos es como elige tu propia aventura. Cuando el Grim Fandango en realidad es una historia que ya está dada y vos tenés que ir resolviendo puzzles. ¿Crees que podemos volver a ver otra cosa, otro tipo así de aventura gráfica clásica? ¿O crees que esta evolución ya no va a mirar para atrás? A mí me encantaría, la verdad. Creo que si sucede va a ser más como una especie de homenaje o revival. Me parece que va a ir más por ese lado, ¿no? Que un nuevo juego o un nuevo resurgimiento de las aventuras gráficas. Lo veo difícil. Me encantaría. Habría que ver ahora con la vuelta de Lucasfilm Games qué pasa. No creo, pero habría que ver qué sucede. Pero sin dudas no creo que vayan a ser como las aventuras gráficas como las conocemos, sino que va a ser un concepto más organizado, más llevándolo para el lado de lo que mencionaba antes Nico, por de un Quantic Dreams o lo que nos quiso dar Telltale en su momento. Justamente me primereaste una pregunta que tenía ahí, que era si creías que Lucasfilm Games va a traer a flote un nuevo juego de aventura gráfica. Y Y me gustaría, pero no sé, es difícil. ¿vos crees que Disney no quiere apuntar para ese lado? Me parece que no, me parece que, o sea, a ver, van a intentar dar juegos que se vendan, ¿no? Yo no sé si realmente la industria hoy por hoy está buscando más aventuras gráficas. El público en general, no el gamer. Lo vimos con el fracaso de Telltale también. No sé si realmente está la situación o el contexto para que suceda. Te digo, si sucede va a ser más como por ese lado de lo nostálgico, ¿no? Apelar a tiempos pasados. Pero una nueva aventura gráfica y demás, si suceden van a ser este tipo de evolución de aventuras gráficas, pero no algo clásico como lo que hemos visto en su momento. Qué lástima, ¿no? Porque no sé si hay... Si bien es claramente pura nostalgia, yo personalmente me pasó que descubrí las aventuras gráficas, descubrí Grim Fandango en su momento por YouTube. Así, me vi el gameplay en YouTube y me encantó. Claro. Y dije, wow, esto es maravilloso. Después intenté jugar el juego y no es mi estilo de género. Pero creo que se da este tipo de nostalgia que decir, bueno, che, estaría bueno volver a traer algo por el estilo. Aunque sea en un proyecto más chiquito, no tiene por qué ser de Lucasfilm. Si no me equivoco, Nine Witches es un juego argentino que va por ese lado. No sé si lo pudiste probar. No lo pude probar todavía, pero sé que va por ese lado. Dicen que está muy bueno. Es uno de los juegos que tengo ahí en mi wishlist y me lo debo todavía. Ok. Ahí Chavo nos decía, si Lucasfilm no viene con Full Throttle 2, que está cancelado en 2003, que se quede en su casa. No creo que venga Full Throttle 2. Está Lo difícil. veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Muy difícil.
No creo, no. Creo que hay franquicias que ya cumplieron su ciclo y es como que no sería una buena idea seguir explorando por ese lado. Full Throttle es un buen juego, pero también la historia no es de las más, no sé, de las mejores, si se quiere, de Lucasfilms. Pero no creo que suceda. Un 2 lo veo difícil. ¿De qué te gustaría que haya una secuela de todas estas sagas conocidas? Qué sé yo, me gustaría un nuevo Indiana Jones, pero por ahí no como el que se va a venir ahora, ¿no? Sino como una especie de revival de lo que fue Fleet of Atlantis, esos viejos juegos de Indiana Jones. Me gustaría algo por ese lado, más como lo que se llama ahora tipo retro gaming, ¿no? Como un poquito por ese lado. Me gustaría ver algo así. Pero, por ejemplo, muchas veces gente por ahí me decían, che, ¿te gustaría ver un Monkey Island nuevo? Y la verdad es que no me gustaría ver un Monkey Island nuevo. Me gustaría que la historia, o sea, quiero que la historia cierre por cómo cerró y que quede ahí y listo. Ya lo vimos con Monkey Island 4, o sea, claro. Creo que es una franquicia que me dio muchísimas alegrías y ya está, como que por ejemplo, lo mismo con Grim Fandango. A mí no me gustaría un Grim Fandango 2. La historia cerró bien. Ya se completó la historia de Manny. O sea, me parece que no sé si hay más historias para contar ahí. O si me gustaría escuchar esas historias. Está genial. Creo que sos una de las primeras personas, bueno, no claramente de las primeras, no, pero no se escucha o no veo, por lo menos en mis círculos, gente que no quiera secuelas. Me pasa que me encuentro con que hay un montón de gente que pide secuelas de lo que sea. Y creo que estoy de acuerdo con lo que decís. No sé si estaría bueno otra secuela de Grim Fandango, que es mi perdón, mi juego favorito dentro del género. Por más de que Broken Age estaba bueno y todo, no sé si quisiera volver a ver un reflote. Creo que con lo que ya tuvimos me parece suficiente. No sé a vos qué te parece en ese lado. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que las historias cuando cierran. Tienen que cerrar y quedémonos con la alegría que nos dio en ese momento, quedémonos con lo que nos dio, lo que nos supo dar. Y además los juegos están ahí, siempre van a poder ser rejugados. Yo soy muy de esa idea igual, ¿no? Porque yo lo que les contaba antes, yo rejuego mucho, releo mucho, revisito muchas cosas que me gustan. Y siempre que volvés te llevas algo distinto. No todo tiene por qué tener una secuela o tener una expansión o tener un juego más en el universo. Es como que a veces las cosas cierran y cierran de una manera tan linda que ¿para qué estropearlo? Lo hemos visto con un montón de juegos que continúan en la franquicia y realmente va bajando la calidad, ¿no? de lo que nos dan y la historia y la narrativa y te terminás llevando un gusto amargo de algo que a vos realmente te gustó mucho y te interesó. A veces el camino no es la secuela o traer un nuevo juego. Tal vez a veces en algunos universos se presta para contar una nueva historia dentro del mismo universo, pero no en todos los juegos, porque hay universos que están muy atados a la historia de ese juego. No sé, por ejemplo, el universo de Grim Fandango está muy atado a la historia de Manny. No sé si me gustaría escuchar otra historia dentro del mundo de los muertos. Es como... Claro. ¿Entendés? No, se sentiría raro, se sentiría como fuera de lugar para mí. ¿Sabes qué franquicia podría hacer eso? Una que tenés tatuada. Bueno, pero ¿por qué? Porque Star Wars tiene un universo tan grande y en tanta expansión que tenés un montón de historias para contar por un montón de lugares distintos. Porque no está atada a un solo personaje, sino que tenés un montón de personajes y cada vez se explora más y tenés como más espacio para... lo decía el otro día, para mí el nuevo juego de Star Wars... Bueno, ese fue mi gato. Para mí, para mí el nuevo juego de Star Wars tendría que ser en la nueva era que están presentando ahora, la High Republic, que es algo que no fue explorado todavía, salvo por el nuevo libro y la nueva serie de libros que va a salir y los cómics. Pero es un lugar completamente nuevo para explorar. Entonces tenés una libertad creativa prácticamente total
para hacer lo que vos quieras, en algo nuevo que nunca vimos. Entonces ahí sí se siente que está bien hacer algo. Ahora, explorar un mismo lugar del universo, una misma historia, siempre, no sé, en los mismos lugares es como que enseguida te vas a cansar. Pasó con Dead Space también, por ejemplo. Se me viene ahora a la mente. ¿Sabes que recién hablábamos de un poquito de explorar nuevos géneros, o sea, dentro de de las aventuras gráficas? Y Leva te había preguntado si Visage califica como aventura gráfica, aunque sea terror psicológico en primera persona. ¿Se podría ver a lo que para mí es un walking simulator como una aventura gráfica? ¿Se puede dar una evolución para ese lado? Que es un cambio rotundo. Es medio raro porque el concepto de aventura gráfica quedó muy lineado, muy como ligado a esa época, ¿no? Es como que el concepto de aventura gráfico quedó muy alineado a todo lo que fue esa expansión, ese boom en los 90 y por ahí, principio de los 2000, por ahí, ¿no? Como que quedó muy ligado a esa época, 80s, 90s, por ahí. Yo creo que los términos, y no soy muy fan igual tampoco de los genes, de ponerle una etiqueta a todo, ¿no? Es como que no, a veces es como un poco más fluido, ¿no? Que es llamar una aventura gráfica, que no, es como que es medio raro. Ahora, yo creo que un Walking Simulator pasó a ser una especie de género aparte, ¿no? Justamente un Walking Simulator. Después puede tener puzzles, puede tener un montón de cosas. Eso es algo que todavía yo como que lidio bastante con ese concepto de decir qué es una aventura gráfica, qué no es una aventura gráfica. Porque en definitiva son juegos narrativos también, ¿no? Que están tipo impulsados por su narrativa misma. Pero hay otros juegos que también lo hacen y no son aventuras gráficas clásicas, convencionales, como lo fue Monkey Island, por ejemplo. Pero no tiene un componente de puzzles por ahí tan fuerte. No sé. Es un género, de nuevo, medio raro, ¿no? Sí, es que se deformó completamente. Tal cual, se deformó completamente. Sí, totalmente. Se fue cambiando, ¿no? Como que fue cambiando el término y que a qué llamamos una aventura gráfica y que no. Como que en su momento quedó que las aventuras gráficas eran todas las que venían de LucasArts y Sierra. En ese momento, ¿no? Claro. Que eran como los más grandes que hacían aventuras gráficas en esos años. Medio que quedó circunscripto a los juegos que sacaban esas dos empresas en esa época. Yo cuando pienso en aventura gráfica pienso en un point and click. No pienso en Visage. Claro. Y claro. me cuesta pensar en un Oxenfree como una aventura gráfica o en un juego de Telltale. Claro. No sé, porque para mí es algo nuevo. Porque de repente cambió la movilidad que vos tenés como personaje. Vos podés explorar desde otro lugar. Bueno, pero si somos estrictos, Grim Fandango también es una aventura 3D, ¿no? La primera aventura 3D de LucasArts. Por eso te digo, es un género raro, es un término raro, porque realmente si vos me preguntás hay un montón de cosas que se podrían definir como una aventura gráfica, como el Visage, que era lo que preguntaba en el chat. Leva, exactamente. ¿Viste? O sea, técnicamente si vos me preguntás, tranquilamente podría ser una aventura gráfica. Yo lo asocio más como un juego de survival horror ahora, pero porque se popularizó ese concepto y es el concepto que utilizamos hoy por hoy para definir esos juegos, ¿no? Después de PT y todos los juegos de survival horror que vinieron, Resident Evil 7, etc. Creo que la aventura gráfica murió con esos últimos juegos en los early 2000. Tenemos ahora como juegos como Nine Witches que viene a traer esto de nuevo, pero creo que evolucionó el género al punto de lo que vemos ahora con Detroit Become Human. Claro. Pero es algo diferente. No es más una aventura gráfica. Es algo a lo que evolucionó, que es una cosa completamente aparte. Para mí es así. Sí, totalmente. Es como que nosotros una vuelta, cuando tuvimos que armar una especie de... armamos dos podcasts de Mayor de Jugada que teníamos como elegimos los mejores juegos para nosotros de la generación, o un compilado de juegos que más nos gustaban de esta generación, ¿no? De consolas. Sí. Y nos costó un montón definir cuáles eran los géneros de los juegos. Terminamos poniendo géneros que nos parecían a nosotros. O sea, tuvimos que redefinir los géneros porque en definitiva las etiquetas son eso, ¿no? Es como que yo puedo cambiarle el nombre. Son convenciones que se toman para poder meterlos y poder describirlos de alguna manera, pero de a poco
y esto ya parece un poco más como más filosófico y general, ¿no? Pero digo, como sociedad cada vez estamos rompiendo más este concepto de las etiquetas y tener que definir todo en su cajita y esto es una aventura gráfica y esto es un first person shooter y esto es un juego de survival horror. Es como que se empieza a difuminar todo, como también se difuminan un montón de otras cosas, como en el cine y la literatura y un montón de cosas. Creo que me parece que va por ese lado. Así como nosotros inventamos, o sea, redefinimos géneros a nuestro gusto, creo que pasa mucho esto con cómo encasillamos los juegos o con dónde los ponemos. Pasa mucho en la música también, ¿no? Como que para llevarlo a otros lugares. De qué género es una banda y esas cosas. Sí, ¿sabés qué? Me puse a pensar cuando dijiste esto de como que los géneros en cierto punto ya no existen, o estas etiquetas, estas clasificaciones. Sí. Y me pongo a pensar en obras. Se me vino a la mente, ¿cómo hay? Death Stranding, que Sí. es y no es varios géneros al mismo tiempo, y lo es todos al mismo tiempo. Totalmente. Pero porque es una situación muy particular, que para mí Death Stranding, el experimento de Kojima con Death Stranding, justamente fue crear un nuevo género. Romper los géneros, en ese sentido. Claro. Crear algo nuevo de los pedazos de antes. Yo lo veo así. Yo soy fanático de Kojima, igual estoy un poco biased en lo que digo. Pero para mí es, apoyándome de eso, realmente Death Stranding es esto. Es traer algo completamente nuevo, algo que no habíamos visto antes. Por eso creo que hay un montón de... Como también murió, y en realidad murió, o sea, progresamos de lo que era el sistema de scoring para los juegos, ¿no? Sí. De ponerle a un juego el puntaje. Creo que de a poco los labels también se van moviendo cada vez más difusos. Son cosas que con la complejidad y cómo va cambiando la industria, cuesta más encasillar las cosas en los géneros de otro momento, porque es algo muy fluido. Entonces... me parece que también ahí hay algo, hay como una especie de choque de intereses de cómo definís algo y cómo no lo definís. Las aventuras gráficas es un claro ejemplo. Te doy otro ejemplo. Todos los juegos de Lucas Pope, ¿en qué género los pones? Son cosas muy raras. Return of the Obra Dinn, ¿qué es? Es Return of the Obra Dinn. No sé cómo poner, no sé en qué género lo pondría. Es un juego narrativo porque está justamente impulsado por su narración misma. Sí. Hasta podría llegar a ser considerado una aventura gráfica porque vas resolviendo puzzles en un mundo que ya está armado. ¿Entendés? Creo que es una charla súper interesante para el cual no tengo una respuesta porque creo que es algo que se va modificando y nosotros como comunidad, gran comunidad, digamos, no me refiero a comunicadores y gamers en sí, vamos redefiniendo de cierta manera. Creo que no sé si respondí la pregunta original, pero sí, creo que fue por ahí. Para hacer un pequeño cierre, creo que estamos presenciando lo que son la evolución de la industria en sí. Estamos en una etapa clave en la que está cambiando todo, en la que está yendo todo para mejor, esperemos. y en la que se van a venir cosas muy distintas a lo que veníamos acostumbrados. El medio, la prensa de videojuegos está evolucionando, el medio está evolucionando, los juegos están evolucionando y me parece un cierre maravilloso, pero maravilloso. ¿Te hubiese gustado que te pregunte algo en particular, Gon? Me espera una preguntita de Final Fantasy, no te voy a mentir. Sabes que no soy nadie conocedor. Después sabía que. Me esperaba una picanteada por ese lado. Pero tenías la picanteada ahí con lo de los JRPG porque son tan largos. Así que cumpliste. Cumpliste con tu. Estaba. Tal cual. La esquivaste como un campeón. Pero bueno, igual ibas a ganar en esa pregunta, así que. No sé, No sé. Yo creo que te luciste. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que estuvieron, las que estuvieron. Ay, estoy tosiendo desde hoy, perdón. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a Gon, que aceptó la entrevista, que vino acá y estuvo dando cátedra de las aventuras gráficas. Y me parece maravilloso. Me encantó.
No, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que me encantó. Me gusta mucho este formato de entrevistas y quiero rescatar un poquito esto que mencionábamos antes, de que plataformas como esta y muchas otras dan a conocer un montón de medios y un montón de comunicadores que por ahí de otra manera es muy difícil descubrirlos en un ambiente donde ahí está todo muy disperso, hay mucho para desconocer y mucho por descubrir. Entonces está bueno tener espacios así donde uno se propone, ¿no? Dar a conocer a alguna persona o acercar a tu público a otra persona para que conozca. La verdad lo valoro un montón y de nuevo, muchas gracias por la invitación. No, de nuevo, te devuelvo el agradecimiento, porque sin vos no hubiese habido programa. Así que sin ustedes, sin las personas que están viendo, tampoco existiría este programa. Muchas gracias, en serio, a todos y a todas. ¿Te gustaría dejarle alguna pregunta para Jess? ¿Para el futuro? Es una buena pregunta. A ver. Si querés te dejo pensando yo por mientras. A ver. Ya ves, Sensei. La tengo, pero déjamela formular bien. Dale. Menos agradecerse tanto y más comida de boca que me agarre la nuca. A la mierda. Esta gente sigue. Bastante. Esto. Primero me tienen que invitar a comer. Y tiene que suscribirse a tu medio. Si también. No pasa. También, claro. Mira cómo qué gran segue. Y a Gonza, deja un comentario en el chat, así te pueden seguir. Dale. Me pueden seguir como @gonzafer7. Ahí pasé mi arroba. Me pueden seguir en Twitter, me pueden seguir en Twitch también. Y la pregunta para Jess, que la estuve reformulando en mi cerebro, sí, es relacionado con Final Fantasy, porque sé que es algo que a ella le gusta mucho y sé que a vos por ahí no, pero sé que es una pregunta que a ella por ahí le va a gustar. Es ¿qué hubiera hecho distinto? ¿Qué le hubiera gustado ver distinto en Final Fantasy XV, que fue un juego que sé que a ella le gusta mucho y es uno de los juegos más polémicos de la franquicia? Final Fantasy XV es el que activó este sistema de Mass Action RPG. Claro. Que le quitó los turnos. Sí, es el que estuvo 10 años in the making y tuvo 28 mil millones de problemas en su desarrollo. Sí, jugué la demo, estuvo bueno, estuvo divertido. Pero hay mucha historia oscura detrás del desarrollo de ese juego. Ok. Bien. Te lo dejo ahí como para investigar. Me encanta. Te implanto una semilla de interés por Final Fantasy. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. ¿Hacemos una raid? ¿Quieren que hagamos una raid?